Hey, ¿cómo te sientes hoy? Yo espero que estés listo, así como yo, y te doy de nuevo la bienvenida a mi canal, porque este video es para ti. Eres principiante y tienes muchas dudas de que empezar en esto del comercio con pequeñas cantidades es imposible. Pues no, te digo que este video es especialmente para ti. En un periodo de tiempo y con pequeña cantidad hemos hecho una buena sesión, así que espero que estés listo y también te veo en mi chat de Telegram. Te dejo el link debajo de este video. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Hoy vamos a discutir en este video cómo ganar dinero en un periodo pequeño de tiempo con $10. Así que ese será nuestro balance aquí en Quotec, solo con $10 en mi cuenta. Así que es una pequeña suma de dinero, pero va a ser buena para los principiantes. Vamos a trabajar con las bandas de Bollinger y el de Marker. Realmente es bueno para mostrarnos las zonas de sobrecompra y sobreventa. Vamos a trabajar la primera parte del gráfico, así que empecemos. Acá una gran oportunidad para trabajar con la formación de una nueva vela. Así en este caso veo un gran potencial. Vamos a ampliarlo y vamos a estar trabajando aquí. Es una situación buena y segura en el mercado alcista. Vamos a pasar ahora, por ejemplo, con 8 en nuestra inversión y vamos a pulsar la opción de compra. Bien, una buena situación, buen punto de entrada para entrar justo en ese momento. Así que acá tenemos más información donde doy muchos consejos. Recuerda mi canal de Telegram. Ahora, vamos a nuestra segunda relación de divisas, euro frente al yen japonés. Buena oportunidad para trabajar con el repunte de los precios. Acá al mismo tiempo estoy esperando que los precios estén dentro del corredor de las bandas de Bollinger. Acá vamos a la barra inferior que fue el color rojo. Sigue adelante. Aquí vemos que tenemos más adelante. Será nuestro al alza. Y vamos a trabajar con esta balanza con $15 y estar listo para la siguiente opción, que va a ser opción de compra ya. Este es un gran resultado el que estamos obteniendo juntos porque decidimos entrar en el buen punto de entrada. Lo agarramos en el momento preciso. Vamos ahora con el corredor de las bandas de Bollinger, vuelto más amplio. Un gran punto de entrada que tenemos acá. Pasemos a nuestro ratio de divisas. Primer consejo sobre cómo usar su dinero es que si usted es principiante, tiene que tenerse a operar solo con una parte de su saldo, no con toda la cartera. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Así que yo lo considero siempre como profesional. Así que ahora usted ya lo sabe en este caso. Voy a retirarlo acá mientras se trabaja con todo esto. Vamos a repetir. Buena situación, alejamos, tenemos acá el conjunto de las estructuras principales. Acá esto es bajista. Así que en este caso estamos trabajando con esta parte del gráfico porque la anterior no me importaba. Así que con esta parte del gráfico veo las bandas de Bollinger. Acá un estrechamiento. Al mismo tiempo he hecho un vistazo al de Marker. Acá nos muestra el nivel de 70, veamos, acá un poco inclinado, aquí está abajo.
Voy a seguir con $26, con eso voy a seguir trabajando. En mi caja de mi inversión, 26. Ahora vamos a probar acá entonces la opción de venta. Otra vez, me alegra de que seas testigo de estos cuchillos caídos. Acá una buena situación. Vamos a trabajar acá, pero dejar este par porque quiero encontrar algo interesante. Y acá hemos probado el siguiente par. Pasemos ahora al franco suizo en relación al yen japonés. También es la gran situación interesante de acuerdo a las caídas de las cotizaciones aquí. Aquí seguiré mientras trabajando con la estructura primaria que es realmente bajista. Teniendo que algunos máximos estos, al mismo tiempo espero que el de marker se implique un poco más alto. Es una gran situación para que trabajemos con la expectativa de los precios y que suban dentro de algún periodo de tiempo. Acá tenemos que trabajar con la inversión y ves nuestro balance. Estamos teniendo medio centenar. Así que estoy segura de esta entrada. Vamos ahora con $50 en nuestra inversión. Vamos a probar entonces la opción de venta. Todo funciona a la perfección, gane. ¿Ustedes vieron eso? Me encanta lo que estamos logrando. Con estas bandas de Bollinger más amplio en este comercio de 80% psicología y 20% técnica. Conoces acá buenas técnicas para trabajar con la intuición. Pasemos a nuestra quinta relación de divisas, el dólar holandés frente al dólar canadiense. Una gran situación de dólares acá nos está proporcionando el mercado alcista por parte de este gráfico. Ahora vamos a ver el de marker acá, siendo un poco bastante volátil. Acá hacemos zoom en el gráfico para trabajar. Podemos aquí ver la variedad de los candelabros de otros colores. Así que hay una tendencia alcista. Estamos viendo acá en este momento y estoy pensando en mi siguiente inversión. Mientras voy a estar poniendo acá $80 en mi caja de inversión y vamos a estar pendiente con eso. Vamos a repetirlo, así que debo comenzar el comercio con el apalancamiento. Si usted es principiante y usted no posee grandes cantidades, entonces es necesario tener pendiente eso, solo con una parte. Ahora, eso es muy bueno porque lo trabajamos en opciones binarias, es una buena opción. Te aconsejo también que pruebes con la primera parte de la inversión que viene siendo con demo. Así que en este caso vamos a trabajar con esta parte de las velas y luego vamos a probar con la siguiente opción que será de venta ya. Vaya, era bastante natación para estos últimos segundos. Como viste, estoy muy contenta de la maravilla de estos movimientos. Así que acá debo invitarte, como siempre, a mi canal. Te espero allí porque yo siempre les estoy respondiendo a todos ustedes esas dudas. Así que vamos a ver el primer ratio de divisas porque quiero tener más dinero en este tiempo, ¿lo recuerdas? Así que acá el siguiente consejo. La idea es la siguiente, usted tiene que encontrar su mercado elegido acá y debe proporcionarle una excelente liquidez y solvencia, esas dos. En este caso trabajamos con Quotex y es muy fácil de usar. En este caso estamos teniendo una gran cantidad de pares de divisas y ratio de divisas que nos proporcionan un alto rendimiento aquí. Así que usted ve que estoy trabajando desde el 80% de pago. En este caso vamos a seguir adelante a revisar el tipo de historia porque no he podido acá recordar esta vez. Así que en este caso real vamos a averiguarlo. Gráfico fácil de usar
Creo que es hora de que sigamos las posiciones descendentes de los precios, así que vamos a seguir comprobándolos. Acá, según el DeMarker, estuvo durante algún tiempo, durante los 10 minutos aquí. Así que estamos en el nivel de 70, un poco más bajo, pero todavía por encima. Así que estaré trabajando esta vez con $150 en mi inversión. Estoy realmente segura de mi próximo paso. Y nos está mostrando acá un adelanto de lo que será la siguiente situación. Vamos a seguir adelante con la opción de venta. Estoy tan contenta de que entráramos en el momento justo de este acuerdo. Así que ahora vamos a volver a estar en las bandas de Bollinger, pendiente con eso. Con el yen japonés también, con nuestros ratios de divisas. Tenemos acá estos precios que van a ir bajando. Quiero decirte que debemos entrar. Vamos a encontrar, para poder entrar en tu propia estrategia si eres principiante, te aseguro que vas a encontrar los movimientos adecuados. Así que siempre les doy consejos, así que vayan ya a mi canal de Telegram, donde estaré respondiendo todas sus preguntas y dudas. Vamos ahora con el DeMarker y las bandas de Bollinger. Vamos a utilizar estos periodos de tiempo, por ejemplo, 2 meses, 2 semanas, tenemos mucha variedad. Si es suficiente para que te des cuenta que realmente te conviene, que es lo mejor para ti. Así que es muy útil. Te aconsejaré que trabajemos durante algún periodo de tiempo y luego pruebas otra cosa. Así que en este caso un gran potencial para seguir con las velas descendientes. Aquí barras descendientes y pasemos a nuestra caja de inversión porque se nos ha acabado el tiempo. Y sigamos ahora con $270 de nuestra caja de inversión. Y luego vamos a probar la siguiente opción, que será de venta. Me encanta lo que estamos logrando. Entramos en el momento adecuado y tú también eres testigo. Así que vamos a ver acá qué es lo mejor en el comercio con esta estrategia en la cual decidimos trabajar. Así que en este caso vamos a tener que seguir adelante y pasar a la siguiente pareja con la cual vamos a seguir trabajando. Esta vez será el euro en relación a la libra esterlina. Acá es una especie de situación similar. Ve acá una duración de tiempo con las cotizaciones de una manera similar. Y ahora estamos trabajando un poco más bajo. Y bueno, en este caso estaremos trabajando entonces. Espero con las tendencias descendentes. Pasemos a nuestra caja de inversión. Por ejemplo, esta vez tenemos algo rentable para nosotros. Vamos a trabajar con $50, 500, perdón, en este caso. Y la siguiente vela que va a ser de color verde. Estoy súper emocionada. Vamos ahora con la opción de compra. Vamos muy bien, como lo ves. Hemos logrado buena cantidad en este poco tiempo. Ya ves, casi $1000. Así que vamos a ganar más. Entonces, para más consejos útiles, debes ir ya al link que está debajo de este video para que te lleve a mi comunidad de Telegram. Vamos ahora con el franco suizo y el yen japonés. Aquí también está un tipo de historia interesante de la cual vamos a trabajar. También veo un gran potencial para la disminución. En este caso estamos teniendo estas posiciones de estrechamiento de las bandas de Bollinger. Aquí vamos a tener que trabajar con esto y seguir adelante con $900 en nuestra situación. ¿Qué será nuestra inversión? Así que el siguiente consejo será que hables siempre con lo que tú consideras. Así que en este caso seguiré mientras hago el siguiente movimiento. Veo que el DeMarker va desde la posición de la zona de sobreventa. Espero que todo funcione bien, así que vamos a la siguiente opción de compra.
Sí, fue un excelente punto de entrada, así que yo deseo que también tengan los mismos resultados. ¡Qué maravilla de negociación la que tuvimos hoy! Así que yo estoy súper satisfecha y deseo que tú también tengas los mismos resultados. ¿Ves lo sencillo que fue en un pequeño periodo de tiempo y con una pequeña cantidad? Esta vez fueron solo $10. Hemos hecho una buena suma, así que yo creo en ti, tú también puedes. Si quieres más información, escríbeme en los comentarios y te daré mi link para que entres a mi comunidad de Telegram, donde comparto mucha información, así como esta, útil y gratis para todos ustedes. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar pendiente siempre de mis videos. Como siempre les digo, gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.